Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. Las relaciones entre la Argentina y Estados Unidos han pasado a un primer plano en la agenda política y económica del país desde las elecciones del 23 de octubre. En los diarios de hoy se informa que la Argentina ha nombrado un nuevo embajador en Estados Unidos. Se trata de Jorge Argüello. Previamente esta semana hubo informes que decían que Estados Unidos votó, mejor dicho, el Tesoro de Estados Unidos ordenó votar en contra de préstamos concedidos a la Argentina en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Previamente hubo una reunión muy importante entre Obama y Cristina Fernández de Kirchner en la cumbre de Cannes del G20. En fin, Estados Unidos y Argentina es un clásico, Silvia, de la historia, de la política y una de las primeras medidas que ha tomado la presidenta reelecta con el 54% de los votos ha sido poner foco en la relación con Estados Unidos, ¿verdad? Sí, es verdad. Da la impresión de que tras la reunión de Obama y Cristina Kirchner en Cannes nace una nueva etapa, por lo menos en la relación. Ayer Obama precisamente dio una conferencia a muy poquitos periodistas y allí hubo varias señales. Primero, a la presidenta la llamó Cristina. Segundo, dijo que tenía las manos atadas por una ley del Congreso, que es la que obliga a enviar la señal en los organismos multilaterales de crédito a que Estados Unidos vote en contra de los préstamos al país. Esa ley fue impulsada por un lobista de los fondos buitres, que, bueno, como no entraron al último canje de deuda, pretenden cobrar lo que la Argentina les debe, y la ley establece que un país que esté en condiciones irregulares en sus acreencias con el exterior no merece que Estados Unidos lo apoye en los préstamos que se le conceden. Exacto. Pero Obama dijo, es un pequeño detalle técnico y lo estamos tratando de solucionar. Y además señaló de que esto ya lo había conversado con la presidenta de Argentina. Por lo tanto, da la sensación de que hay un nuevo tipo de acercamiento en esa relación bilateral. Bueno, este será el tema de esta noche en Asuntos Públicos, y con nosotros hoy nos acompaña Leandro Morgenfeld, doctor en Historia, docente de la Universidad de Buenos Aires y autor de un libro muy importante que se llama Vecinos en Conflicto, de reciente aparición, con prólogo de Mario Rapoport, Argentina y Estados Unidos en las conferencias panamericanas 1880-1955. Es un experto en las relaciones bilaterales. Bueno, Leandro, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y bueno, tu especialidad hoy es el tema del día en la agenda, como decíamos al comienzo, política y económica. Para darnos un marco de referencia histórico, ¿esto es nuevo? ¿Qué precedentes tiene, si es que los tiene? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo empecé a trabajar el tema ya por el año 2004, 2005, cuando se estaba discutiendo el ALCA. Esta semana, además de todo, desde el punto de vista de las efemérides, se cumplen 6 años del rechazo del ALCA, que se hizo justamente en una cumbre muy importante de presidentes americanos en la ciudad de Mar del Plata. Este fue un primer elemento de roce importante entre el actual gobierno o el actual proceso y el gobierno de Estados Unidos, y yo, interesado esa fue mi primera investigación, en esa relación conflictiva entre Argentina y Estados Unidos, rastreé en el libro que mencionabas, esa fue mi tesis doctoral, toda la relación entre Argentina y Estados Unidos, desde la conformación del Estado Nacional hasta el fin del primer peronismo. Y para contestar a tu pregunta, si uno mira desde ya de los procesos de revoluciones de independencia latinoamericanas a principios del siglo XIX hasta la actualidad, uno va a ver que en la mayor parte de la historia Argentina tuvo una relación mucho más, digamos, conflictiva con Estados Unidos que cooperativa, digamos, salvo en algunos periodos muy específicos, en la presidencia de Onganía y durante las presidencias de Menem, donde hubo un proceso de relativo alineamiento en el primer caso y alineamiento automático, como se decía en esa época, en los años 90, Argentina, que tiene economías más competitivas que complementarias con Estados Unidos, tuvo diversos episodios de enfrentamiento con Estados Unidos, algunos muy recordados como el de Braden o Perón, ¿sí? La neutralidad en las 2 guerras mundiales, ¿sí? La discusión en los años 20 por el tema del proteccionismo de Estados Unidos y la no compra de carne viva proveniente de Argentina con la excusa de lactosa. Es decir, si uno sigue a lo largo de la historia va a ver que es una historia bastante conflictiva, ¿no? Y además, ustedes hacían referencia recién a que, si quieren, los últimos 10 o 12 días, después de la reelección de Cristina, hubo muchos gestos, ya al día siguiente de la elección, ¿no? La propia recepción que hizo Cristina en la Casa Rosada de la embajadora de Estados Unidos, a la cual no veía, ¿sí?, desde la publicación de los cables de Wikileaks, o sea, desde hacía un año,
¿sí? Hay muchísimos signos de uno y otro lado de que se quieren recausar las relaciones bilaterales, ¿no? Este año, Silvia, no hubo recepción, ¿verdad? En la embajada, la famosa recepción del 4 de julio fue todo un gesto diplomático, ¿no? Claro, no lo hubo, en realidad se suplantó por una fiesta en el Hotel Hilton pagada por las empresas norteamericanas en la Argentina, pero fue la primera vez que la embajadora no abrió las puertas de la residencia. Yo quería preguntarte, Leandro, ¿a qué atribuís esta especie de nuevo acercamiento con la Argentina? ¿Son los votos de Cristina Kirchner? ¿Qué es lo que está en la cabeza de Obama? Esto es lo que todos se preguntan, ¿no? Primero hay que señalar que la iniciativa viene por parte del gobierno de Estados Unidos, lo cual es simbólicamente importante, ¿no? Por el marco de una crisis mundial como la que se está desarrollando, las preocupaciones y los frentes de conflicto del gobierno de Estados Unidos son múltiples, ¿no? O sea que ya inmediatamente después de la elección se anunció el pedido de reunión. Esto tiene que ver, a mi juicio, con distintas causas, algunas causas más inmediatas que tienen que ver con intereses bien específicos, que los vimos también esta semana, que tienen que ver con que Argentina le pague a las empresas del CIADI norteamericanas que le ganaron juicios al país. El CIADI, recordemos, es un organismo dependiente del Banco Mundial que lauda en las diferencias que hay entre empresas externas inversoras y los propios estados. Argentina no era parte del CIADI en los años 90, durante el gobierno de Menem, ingresa al CIADI. Eso, a mi juicio, implica en parte pérdida de soberanía jurídica, porque lo que reclama el gobierno argentino es que estas empresas se sometan a tribunales locales. Hay dos empresas norteamericanas que ganaron juicios contra la Argentina en el CIADI y el gobierno de Estados Unidos está presionando. De hecho, ayer el gobierno argentino señaló en algún sentido, la procuradora del Tesoro, una de las tres que acompañó a Cristina en la reunión con Obama el viernes pasado, señaló que efectivamente Argentina va a cumplir con esos fallos del CIADI. Esto fue una señal que dio ayer absolutamente nueva. Ahora, el gobierno, cuando vos hablas del gobierno de Estados Unidos, es un tema complejo, porque digamos, por un lado está el Ejecutivo, el Departamento de Estado, por el otro lado está el Congreso, el Tesoro. Los lobistas saben a qué puertas golpear, particularmente el Poder Legislativo y el Senado suele tener mucho poder, ¿no? Y el mismo Obama, como decías vos, Silvia, dijo, bueno, tenemos que movernos con cuidado, nosotros quisiéramos, pero hay una ley, en fin, y además hay mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos, él tiene una interna política especial, ¿no? O sea, es importante conocer eso. Eso es muy importante, ¿no? Porque si no parece algo o espasmódico, claro, o uno lee los titulares de los diarios y, bueno, Argentina tiene conflicto con Estados Unidos. Estados Unidos quieren causar la relación. 4 días después, Argentina vuelve a votar contra Estados Unidos. Al día siguiente, declaración del vocero del Departamento de Estado, y no se entiende. En realidad tiene que ver con algo que históricamente ocurrió, que son las distintas políticas que Estados Unidos se da hacia América Latina y se da en particular hacia la Argentina. Tomemos como ejemplo que vos planteabas recién. El Departamento de Estado, por cuestiones estratégicas, necesita un acercamiento hacia la Argentina, está relativamente más débil en la región, le interesa en algún sentido contener algunos procesos políticos más antiestadounidenses que se están dando, caso Venezuela, obviamente caso Cuba, caso Bolivia, caso Ecuador, caso Nicaragua, que Ortega acaba de ser reelecto el domingo pasado. En ese sentido, el acercamiento con Argentina es estratégico. Estamos esta semana discutiendo cada vez más fuerte la potencialidad de un conflicto en Oriente Medio, es decir, de un ataque de Israel a Irán. Es decir, la posición del gobierno argentino en relación con Irán en los últimos años fue mucho más cercana a lo que plantea Estados Unidos de plantear sanciones contra Irán, aunque en la última asamblea hace muy poquito de la ONU, ¿sí?, Argentina planteó volver al diálogo con Irán, es decir, tuvo una posición más dialoguista, como sí tienen Brasil y otros países de la región, y esto claramente preocupa al Departamento de Estado. Además, recordemos que en los últimos 3, 4, 5 años, ¿sí?, la OEA, que era el organismo que se creó a instancias de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, está perdiendo cada vez más gravitación en los conflictos regionales. Surgió la Comunidad Sudamericana de Naciones, la UNASUR es el ámbito diplomático en el cual los últimos conflictos, golpe en Honduras, crisis en Bolivia, ¿sí?, el intento de rebelión policial en Ecuador, esos conflictos se dirimieron en parte más bien en el ámbito de la UNASUR. El año pasado se creó la CELAC, que además de los países sudamericanos, une a los países centroamericanos y del Caribe sin Estados Unidos, es decir, un proceso de integración regional y de cambio de correlación de fuerzas que hace que Estados Unidos necesita reposicionarse en la región. Entonces, hay una cuestión estratégica que es la que plantea el Departamento de Estado. Obviamente, de lo que vos decías, Silvia, Cristina acaba de ser reelecta, ¿sí? Ocurrió con Perón también cuando consiguió la reelección en el año 51. Estaba en pleno conflicto con Estados Unidos, acaba de expropiar nada menos que el diario La Prensa. Muchos sectores norteamericanos planteaban sanciones contra el gobierno argentino. Después de conseguir la reelección,
se impuso la línea que planteaba algún entendimiento con Perón. Es un escenario muy, muy interesante. Ahora, en este escenario nuevo, hoy Estados Unidos tiene un peso relativo menor al que tenía 20 o 30 años atrás y que vos has estudiado a lo largo de la historia. Enseguida volvemos después de la pausa y la pregunta para Leandro Morgan, que es nuestro invitado de hoy, es ¿qué ha cambiado en América Latina hoy y que Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica número uno indiscutible, ya empiezan a aparecer fisuras en esa hegemonía, si esto es así verdaderamente? Enseguida volvemos. IMSA, una empresa que crea soluciones innovadoras para la generación de energía limpia a partir de recursos renovables. Nacimos, crecimos e invertimos en el país con el compromiso de superarnos cada día. Grupo Indalo, nuestro futuro, mucho por hacer. Auspicia este programa Banco Galicia, cada día más. BBVA Francés, por un futuro mejor, siempre. Adelante. Cuidar el medio ambiente es el único camino que hace posible todos los demás. Toyota, pioneros en movilidad sustentable. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Nidera presenta la 4ª edición del concurso en el que todas las escuelas agrotécnicas dicen ¡presente! Inscríbete con tu escuela en www.qhdn.com.ar y gana importantes premios. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Seguimos en Asuntos Públicos y hoy estamos examinando la relación entre la Argentina y Estados Unidos a propósito de muchas noticias que han aparecido en los últimos días, las reuniones con Obama, el nombramiento del nuevo embajador, y a nuestro invitado Leandro Morgenfeld, el autor del libro Vecinos en Conflicto, le habíamos preguntado en el bloque anterior, hoy la hegemonía que era indiscutible de Estados Unidos desde hace muchas décadas, el famoso patio trasero, hoy está más disputada, digamos, hay por lo menos otros jugadores. ¿Esto qué modifica, digamos, las relaciones de fuerza y las relaciones políticas y económicas entre Latinoamérica, Argentina incluida, y Estados Unidos? Bueno, eso es muy importante, me parece, ver esos cambios. Se vio también en la cumbre del G20. Antes las relaciones exteriores de la Argentina eran básicamente Europa y Estados Unidos. Hoy en día China aparece como un actor clave, ¿sí? Es el segundo destino más importante de las exportaciones argentinas detrás de Brasil. El principal destino de las exportaciones de Brasil, de Chile, es decir, en la región es muy importante. El año pasado, en el 2010, el principal inversor extranjero directo fue China, ¿sí? Esto también es una novedad. Cristina decía, Estados Unidos es el segundo inversor en la Argentina después de España. ¿Sí? Eso en términos del capital instalado. El stock, pero el flujo del es stock, distinto. Exactamente. Las nuevas inversiones, China está haciendo inversiones, incluso tiene varios tratados de libre comercio con países de la región, y esta es una presencia totalmente nueva en la región, ¿sí? Digamos, desde los 60 Argentina tiene relaciones comerciales crecientes con China, pero sin duda en los últimos años este es un cambio muy importante y es algo que preocupa claramente al Departamento de Estado, ¿no? La presencia de otros actores, si quieren, no tradicionales en la región. Me imagino, Silvia, que esto le permite a muchos políticos latinoamericanos plantarse distintos en Estados Unidos, decir, bueno, ya no somos tan dependientes, ahora hay otros poderes, ¿no? Uno puede verlo, Colombia tal vez, ¿no? Santos, que uno decía tipo alineado absolutamente con Estados Unidos, empieza a decir, bueno, no es tan
tan así, aumentan los grados de libertad, ¿no?, de la política y de la economía en la región. Sí, da la impresión que sí, claramente, pero igual da también la sensación de que fíjate qué fructíferas que son las reuniones. Es decir, cuando Estados Unidos cambia de actitud y establece una posición más negociadora, obtiene resultados, que es lo que acaba de mencionar Leandro. Argentina tenía una posición muy inflexible respecto del CIADI. Fue a ese tribunal arbitral, perdió los juicios, pero nunca los pagó. ¿Por qué? Porque sostenía que esas empresas tenían que venir y asegurar un fallo equivalente en la Corte Argentina. Ahora, como acaba de informarnos Leandro, la Argentina, después de 2 reuniones con Obama, cambió de posición y dijo, vamos a pagar los fallos del CIADI. Ahora, una de esas empresas es Enron, ¿no? La ex Enron. Ojo una cosa en relación con esto. Sí. Argentina, después de la devaluación del 2002, esto es muy importante para la discusión de Europa ahora. Argentina, sí, una vez que sale del 1-1 que estaba fijado por ley, tuvo múltiples juicios. Hubiera sido una bancarrota para el Estado argentino pagar todos los juicios que tuvo en el CIADI. Lo que hizo el gobierno en los últimos años es hacer negociaciones bilaterales con distintas empresas y decirle, bueno, vas a poder seguir expandiéndote en el país a cambio de que retires los juicios en el CIADI. Y quedaron un puñado muy pequeños, sí, que de todas formas son varios cientos de millones de dólares, que en un contexto financiero externo más complicado tampoco es una de ellas es la sobreviviente de Enron, que por supuesto ya no hace más negocios ni en Argentina ni en ningún otro lado, ¿no? Pero tiene unos juicios allí que le gustaría mucho cobrar, sobre todo a los acreedores, ¿no? Y si hablamos además, pues hablamos de los del CIADI, pero si hablamos de los holdouts o los llamados fondos buitres que no entraron en el canje, exacto, de la deuda de los últimos años, estamos hablando ya de más de 3.000 millones de dólares. Y si hablamos de pagarle al Club de París, le debemos entre 7.000 y 9.000 millones de dólares. O sea, el contexto externo, por supuesto que Argentina, y miramos hoy los números de Europa, los números macro de Estados Unidos, ¿sí?, tiene muchas reservas, etcétera, pero se acaba de votar esta misma semana, o se está votando esta semana en el Parlamento argentino el presupuesto 2012, que prevé usar 5.700 millones de dólares de las reservas para pagar compromisos de la deuda solamente el año que viene, ¿no? Y hay que prestar mucha atención, porque si Brasil empieza a crecer menos, como estuvo mostrando los últimos 2 trimestres, si China también no crece a tasas chinas del 10, sino que está ajustando el crecimiento para el año que viene, ya plantea 8,4. Europa está y Estados Unidos están todos achicando, digamos, sus expectativas de crecimiento. Esto quiere decir menos demanda y menores precios de las commodities, de los bienes agropecuarios que exporta Argentina, y pueden complicar el panorama externo. De ahí que un sector del gobierno plantea volver al mercado de capitales. Esto quiere decir volver a endeudarse. A mi juicio esto puede ser muy problemático, y por eso se quiere arreglar con el Club de París, y por eso se quiere que Estados Unidos opere, digamos, como un elemento que permita encontrar una salida a las negociaciones financieras en curso, ¿no? Leandro, de los presidentes democráticos que tuvo la Argentina, ¿cuáles fueron, en otro contexto histórico, seguro, distinto al actual, los que se plantaron frente a Estados Unidos, los que trataron de tener una relación más independiente? Recuerdo a Alfonsín plantándose frente a Reagan, pero... Bueno, hay una cosa que se ve muy interesante en el trabajo, pues yo trabajo en las conferencias panamericanas. La primera se hizo en 1889-1890, duró muchísimos meses. ¿Quién gobernaba la Argentina? Juárez Selman, no precisamente el signo de una política exterior más autónoma, sino una política exterior que fomentara el desarrollo local, sino más bien una política de privatizaciones masiva, endeudamiento, lo que terminó con la gran crisis de 1890 en la Argentina. Sin embargo, en esa conferencia, el país que tuvo una posición más antiestadounidense y que hizo fracasar casi todos los proyectos de Estados Unidos fue la Argentina. Eso pasaba porque eran pro-británicos. Por eso no hay que asociar, esto es muy... Claro. Exactamente, claro. No hay que asociar una posición antiestadounidense que la tuvo Argentina la mayor parte de la historia con una política autónoma. Si uno mira, los gobiernos de Irigoyen también tuvo una política, sí, con mayores rasgos de autonomía, pero en todos los años 30 tuvo una política también muy confrontativa con Estados Unidos. Y se puede decir que Argentina históricamente entró tarde, digamos, a la sombra, digamos, de Estados Unidos, porque hasta el 32, la famosa frase de Roca, hijo, de que Argentina a los efectos prácticos era una colonia británica, todavía estamos, ya para aquella época Estados Unidos era la primera potencia indiscutible, pero la Argentina parecía que todavía no se había dado cuenta o todavía seguía atada al imperio británico, ¿no? Bueno, es que la clase dominante y la clase dirigente argentina tenía, digamos, un componente muy importante, los sectores agroexportadores de la pampa húmeda, cuyo mercado principal era Estados Unidos, ¿no? La sociedad rural, recordemos, 1927. Era Inglaterra, perdón, sí, claro, la sociedad rural, sí. Perdón, en 1927, cuando Estados Unidos, con la excusa de la protección sanitaria de su población, impide la importación de carne argentina por la aftosa. Gran Bretaña siempre siguió consumiendo la carne argentina, o sea que eso era más bien una excusa para arancelaria. Ahí es donde la sociedad rural plantea, bueno,
plantea compremos a quien nos compra, es decir, reforcemos ese vínculo con una potencia, como decís vos, que estaba en claro declive, ¿no? Esto es un elemento también importante para tener en cuenta, y eso también explica parte de la dificultad de Argentina para encontrar una posición internacional cuando Estados Unidos terminó de desplazar a Gran Bretaña como la principal potencia. Interesante, porque esta relación histórica que es tardía, porque digamos muchos otros países latinoamericanos, bueno, Centroamérica ni hablar, ya habían sido varios países invadidos a comienzos del siglo XX por Estados Unidos, eran especies de protectorados, ¿no? En ese sentido, la Argentina tuvo una posición más antiamericana, pero de un punto de vista como lo podría tener un británico, ¿no? Donde todavía se estaban dando esas guerras de potencias. Bueno, hoy puede haber una situación parecida entre lo que es una potencia emergente como China, ¿verdad? Aunque y muchos hablan del declive relativo de Estados Unidos. ¿Vos apoyás esta visión? ¿Cómo la matizás? Justo ayer veníamos de un congreso en económicas discutiendo la relativa declinación de Europa y de Estados Unidos. Es decir, los dos, digamos, centros del desarrollo del capitalismo en los dos últimos siglos, podríamos estar ante el inicio del siglo XXI, y cada vez más personas y analistas sostienen eso, de que vamos hacia una nueva hegemonía o hacia un mundo mucho más multipolar. Hace 20 años, ¿no? Recordemos Fukuyama, el fin de la historia, cuando termina la Guerra Fría, vamos a un mundo unipolar, ¿sí? Se terminaron los conflictos, Estados Unidos por varias décadas o siglos como principal potencia. Hoy eso ya está muy discutido. China desplazó el año pasado a Japón como segunda economía a nivel mundial, tiene un desarrollo militar muy importante China, y hoy claramente se está discutiendo la transición hacia otro esquema hegemónico a nivel mundial, un mundo multipolar, pero me parecería que habría que advertir también contra algunas visiones locales. En Argentina se escucha mucho de que Argentina tiene mucho para ganar estableciendo una relación de complementariedad con China, ¿no? Porque a mi juicio esto implicaría volver al viejo esquema, digamos, de intercambio comercial con los británicos, que implicaría una reprimarización de la economía, digamos. Si nuestro vínculo con China se va a basar fundamentalmente en derivados de la soja, ¿sí? En exportar soja y derivados de la soja, y en importar las manufacturas chinas, que tienen un costo laboral y un desarrollo tecnológico mucho mayor, ¿sí? Esto va a implicar en Argentina lo que ya sabemos, que es un proceso de desindustrialización, ¿sí? Y que es un proceso de crisis social derivado. Fijémonos en el G20, ¿sí? Europa, y esto es una novedad, le pide a China que rescate la zona del euro, y China, ¿qué le pide a cambio? Que reconozca a China como economía de mercado, cosa que Europa se resiste. Argentina y Brasil ya lo hicieron, ¿sí? Si Europa reconoce a China como economía de mercado, China tiene muchas mejores condiciones para exportar aún mucho más, ¿sí? Hacia Europa. Estados Unidos y Europa son los dos principales mercados de las exportaciones de China. Esta es una discusión absolutamente central, ¿no, Silvia? Porque el tema es si adoptamos un modelo del siglo XIX, como veníamos hablando antes de Argentina con Inglaterra, o del siglo XXI, que es me parece lo que está haciendo Brasil, está obligando a los chinos a invertir, pero a dejar tecnología allí, digamos, a no llevarse solamente los recursos naturales, sino industrializarlos, ¿no? Sí, es verdad, sí. Habrá que ver cuáles son los grados de maniobra que tiene la Argentina, pero es cierto, es un tema central. Respecto de Estados Unidos, hay economistas que sostienen que va a salir fortalecido de esta crisis. A juzgar por los movimientos que se están produciendo ahora, desde el euro hacia los bonos del Tesoro norteamericano, desde Asia, digamos, también hacia los bonos del Tesoro norteamericano, creen más bien en una fortaleza del dólar y en un derrumbe o un derrumbe parcial del euro, o tal vez esto que se está discutiendo de una Europa a dos velocidades, es decir, con países periféricos que podrían hasta llegar a salir del euro. Todos los 2 minutos que nos quedan. Bien. Yo veo cada vez más cercano a una ruptura de la eurozona, es decir, que determinados países, Grecia y Grecia es el 2% de la eurozona, pero Italia el 20%, ¿no? Que entre ayer y hoy está de nuevo en una crisis económica y en una virtual cesación de pago, ¿no? Pero para irnos a Estados Unidos en los últimos 30 años viene perdiendo competitividad, tiene una balanza comercial externa cada vez más negativa, es decir, consume mucho más de lo que exporta, ¿sí? Y puede sostener esta posición, y además se está endeudando cada vez más. Estuvo hace 2 o 3 meses en un virtual default, que hubiera sido un elemento histórico, así que no pague los bonos del Tesoro. Y esto lo puede sostener porque aún, hasta hoy, se siguen manteniendo las reservas en dólares, ¿sí? Y los principales países, China, el mayor de ellos, sigue comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahora, esta situación no se puede mantener
extendida en el tiempo por muchísimo más. Estados Unidos, lo vimos este año, ya tuvo que exigir varias veces y fue muy difícil llegar a un acuerdo para expandir, digamos, la capacidad de endeudamiento. ¿Y por qué eso no se puede mantener ilimitadamente? Porque esto va generando muchas tensiones sociales. El gobierno de Obama hasta ahora enfrentó a la oposición ultraderechista del Tea Party, pero estamos viendo hace casi 2 meses que está surgiendo un movimiento de indignados, como ocurrió en África, en Oriente Medio y en Europa, sí, que están resistiendo las políticas de ajuste. En 2 semanas Obama, y con esto cierro, en 2 semanas tiene que entregar nada menos que el Día de Acción de Gracias, muy significativo en Estados Unidos, cómo va el plan, digamos, el Congreso, una comisión de los 2 partidos, cómo van a recortar 1,2 billones de dólares, bueno. O sea, 1,2 millones de dólares, ¿no? Bueno, podríamos seguir hablando largo, porque además en Oakland hace poco hubo escenas que parecían del tercer mundo, pero hasta aquí llegamos en Asuntos Públicos. Muchas gracias, Leandro Morgenfeld, por acompañarnos, y a ustedes hasta la semana que viene. Con distintas causas, algunas causas más inmediatas.